Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Yo sé que no soy la única que se siente así, pero para mí poder presentar este acto aquí en Rivas de reivindicación de la poesía y del compromiso, de la rebeldía, junto a Luis García Montero, a Osman Vega, a Pepe Masa, para mí es una completa oportunidad. Una oportunidad y una responsabilidad también. Yo reconozco que estoy un poquito nerviosa y por varios motivos, como joven, como poetisa, como militante y como ripense. Bueno, para explicarme un poco esto por orden, yo soy ripense de nacimiento. Aquí he crecido, aquí he aprendido, aquí me he equivocado, en Rivas me he formado como persona. En Rivas las calles tienen nombre de poetas, de pintores, de escritoras, de gente importante en lo que importa, en la cultura. Porque en Rivas no tenemos ninguna calle, ningún militar, pero tenemos espectáculos de cultura en la calle. Llevamos las bibliotecas a las piscinas cuando hace buen tiempo. Traemos desde el gran espectáculo hasta el pequeño grupo que experimenta y entusiasma. En mi barrio, porque para mí Rivas es mi barrio, defendemos la cultura para todo el mundo como defendemos la educación pública, para todas y para todos, con entusiasmo, con alegría y con tanto ánimo que no hay que nos pare. Y yo creo que quien explica muy bien esta defensa de la cultura es Caballero Bonal, cuando dice que en las imágenes futuristas de un futuro despersonalizado, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz. Es una nueva metáfora de esclavitud. Todos sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía tampoco almacenaba conocimiento, y quien no almacenaba conocimiento era apto para la sumisión. Y bueno, decía también que yo soy o intento ser una joven poetisa. Y quizá por eso me hicieron el malgrado que yo presentara el acto hoy, porque las y los jóvenes, al menos esta parte que nos comprometemos, tenemos muy claro nuestros antecedentes, nuestros referentes. Para mí Marcos Sana, que no ha podido venir, y Luis son una parte de ellos, y yo creo que así debemos reivindicarnos como nuestros referentes, pero no podemos quedarnos simplemente en esta reivindicación. Y nosotros y nosotras, cada joven, en cada aspecto de nuestra vida, debemos ser también nuestros propios referentes. Debemos crear una cultura joven, un cine, un teatro, una labor investigadora joven. Joven, pero también con entidad propia. Tenemos que, como he dicho, ser nuestro propio referente, teniendo en cuenta, por supuesto, a los y las compañeras que ya han avanzado parte de ese camino. Y tenemos que lograr ser también un referente para alguna generación futura. Porque ahora que dicen que somos la generación mejor formada, pues somos también la generación del 50% de paro, la generación mini, pero también la generación que hemos salido a la calle. Yo creo que tenemos que ser recordadas como la generación que logró crear su propia forma de expresión. Porque si nos limitamos a imitar, habremos desandado lo que ya hicieron nuestros compañeros y compañeras. Y también es importante este acto para mí como militante de izquierda, militante de Izquierda Unida. Y lo es como mujer rebelde que soy, porque Luis García Montero y Marcos Sana son dos hombres que se rebelan, que se han rebelado siempre y que siguen haciéndolo. Yo en este acto no voy a explicar el compromiso de cada uno porque se explican perfectamente solos. Marcos Sana trae consigo 23 años de compromiso, 23 años en las cárceles franquistas, pero también su anterior juventud militante en guerra y sus 50 años que se cumplen ahora, el día 17, de activismo posteriores. Es una rebeldía que se justifica sola. Y Luis es candidato al Congreso por Málaga de Izquierda Unida. Pero esta es solo una forma de compromiso, no es el compromiso. Porque la rebeldía se demuestra de infinitas maneras y Luis lleva ya muchos años regalándonos su voz junto a otros compañeros y compañeras en diversas luchas de la izquierda. Yo creo que a Luis le he oído más que leído. Es sin duda un poeta, pero es sobre todo un portavoz de la rebeldía. Quizá yo que debo decir que soy demasiado amiga de las estadísticas, metiéndome en su página web, me metí en la sección de biografía y en esa sección aparecen 10 fotos. 2 de ellas las protagoniza la bandera republicana, nuestra bandera, y en otra Luis está con el puño en alto. Yo creo que esto se explica por sí solas. Y para hablar de rebeldía, de rebelarse, he buscado la definición en la RAE, pero como siempre, nuestra academia se ha quedado insuficiente. Y por eso traigo aquí algunas pequeñas definiciones que he estado buscando pues por los libros que tenía por casa. Empezando por mí, por la definición que yo daría. Yo no creo que el poeta deba ser más comprometido que un albañil. No lo creo, me parece injusto. Pero sí que creo que hay que luchar, trabajar por el cambio en cada aspecto de nuestra vida, donde pueda cada uno y cada una. En el trabajo, en el bar o en la cultura.
Y el propio Luis escribió una vez, espero no robarle parte de la intervención, que el compromiso social aparece de forma insistente como asunto de debate porque la conciencia crítica resulta ser un impulso clave, de raíz en cualquier actividad intelectual, y porque las posturas ante el lenguaje son siempre posturas sociales. La elección del tono, la denuncia del diálogo o su búsqueda, la dignificación de los artificios o su condena, la apuesta por los esencialismos o el esfuerzo por delimitar un sentido histórico común son elecciones comprometidas poéticamente que van más allá de los contenidos. O esta otra reflexión de Felipe Benítez Reyes, que yo tengo desde hace, no me acordaba, pero tenía subrayada desde hace años en un libro que he consultado esta semana, que yo la verdad como definición no sé si sirve de algo, pero que yo creo que al menos nos invita a no dejar quieta la mente, que a mí ya me parece eso muy importante. Entonces dice Benítez Reyes, pues entonces piensa uno que la poesía supone una afirmación de la intimidad frente a las fáciles tentaciones de la alienación, una forma íntima de rebeldía contra el pensamiento homologado, una manera propia pero a la vez transferible de interpretar esa intelequia poliédrica a la que damos el nombre de realidad. Y ya es bastante, a pesar de ser un día propicio al escepticismo, un día de tantos. O también el para mí gran Ángel González dijo, yo soy de los que creen que la poesía, la gran poesía, está inseparablemente unida a la vida. Y yo no sé qué es esto de la gran poesía, no estoy muy segura, pero me quedo con esta pequeña definición de la autora Aurora Luque, que dice, antes del poema, la palabra vale 1, después vale 100. ¿Hay algo menos costoso de adquirir que un poema? El compromiso del poeta es como el del descubridor del antibiótico. Una obsesión de laboratorio produce medicinas. El error está en medir el proceso por las cualidades específicas del producto resultante. Bueno, después de esta pequeña reflexión sobre la poesía o la rebeldía o la cultura en general, yo aprovechando me voy a dar el lujo de leeros tres poemillas míos. Yo siempre digo que yo no pretendo cambiar el mundo, ni nada por el estilo con los poemas, pero sí que si en algún momento a alguien se le mueve algo por dentro, un segundito, pues yo ya me doy por satisfecha. Tres poemas breves. Este primero se titula Colores. Los rojos lo pasaron muy mal por ser rojos y no azules. Esclavizamos a los negros por no ser blancos como nosotros. Los amarillos pelean con espada, nosotros con fusiles. Lo primero que me enseñaron en la escuela fueron los colores. Esto explica la historia, lo que somos. El siguiente poema es, yo creo que me haya leído más de una vez ya se lo sabe porque es el que llevo siempre conmigo. Se titula Anatomía del ser humano. Tiene 2 brazos, 2 piernas, un tronco y rabo. No aparece la cabeza en la lista por ser prescindible. El rabo no. Cuanto más grande sea esta protuberancia, más ser el ser humano. Todo el conjunto cubierto por una capa semipeluda llamada piel, que ha de ser blanca. Si el criterio cromático no se cumpliera, los extremos de los brazos, llamados manos, han de estar sosteniendo grandes cantidades de dinero. Una vez entendido esto, se hace innecesario explicar el funcionamiento de los derechos humanos. Brava. Y ya este último poema le he elegido porque lleva por cita un verso muy breve de otro gran poeta del compromiso, que es Miguel Hernández. Pues me he atrevido a coger el verso que me encanta, que dice simplemente tristes, tristes. No te mató un tiro por la espalda como a Lorca, tampoco falleciste tras un largo viaje machadiano hacia el exilio, ni siquiera te mató la húmeda oscuridad carcelaria. A ti te asesinaron junto al resto de España. El culpable, Miguel, fue Dios con las armas del ejército. Y bueno, ya antes de dar la palabra a Osman y a continuación a Luis, como más personas no han podido venir, he querido dejar aquí reflejadas algunas reflexiones que tiene en su libro, Decidme cómo es un árbol. Yo no me atrevo a hilar sus pensamientos, entonces simplemente he seleccionado 4 o 5 párrafos que a mí me han conmovido algo, me han llamado la atención y como tal los plasmo y os podéis leer el libro o hilar las reflexiones cada uno a su manera. Todos estos textos voy a leer a continuación sobre Marcos Soma. En una de esas ocasiones, escuchando a un dirigente de las juventudes socialistas,
Me sorprendió y me dejó conmovido aquel joven orador. Parecía que hablaba de mí, de los problemas de mi casa, de las vicisitudes de mi familia. Me quedé muy impresionado y comprendí que yo pertenecía a aquella clase de desheredados a las que él se refería, y que mi familia, sin saberlo, integraba ese mundo de sudor y miseria. Este es el texto también de su juventud en guerra. Otro acontecimiento que marcó aquellos días mi juventud y que me hizo sentir con emoción la universalidad de nuestra lucha fue el Congreso por Defensores de la Cultura. Los más prestigiosos escritores, poetas e intelectuales democráticos eligieron España para celebrarlo, en un gesto de solidaridad con nuestro pueblo. A pocos kilómetros estaba librando la batalla de Brunete y llegaron delegaciones de soldados que dejaron por unas horas las trincheras para saludar al Congreso. Tuve el privilegio de asistir como oyente a una de esas sesiones y el corazón se me salía del pecho ante la grandeza de la solidaridad humana. Y ya un fragmento de su etapa en prisión, en un momento de huelga de hambre, dice: y así lo hicimos, y a pesar del hambre nadie probó aquel rancho. Al anochecer un grupo de camaradas fuimos trasladados en condición de rehenes a la galería provisional. Eran los años más duros y tuvimos que soportar toda clase de injusticias y vejaciones, pero nunca pudieron hacer de nosotros un rebaño de borregos. La reflexión, que me parece muy acertada, que dice: la guerra civil es siempre una tragedia nacional, que sufrimos todos, pero no se puede establecer un juicio salomónico y equiparar 3 meses de descontrol con un genocidio frío y sistemático que duró casi 40 años, sin olvidar que no es igual luchar contra la libertad que defenderla. Y ya para terminar, un párrafo que sí que habla de la actividad poética suya. Lo que más expolió mi imaginación para seguir trabajando en este campo azul tan excitante no fue el sueño azul de pensar que podría llegar a ser un poeta conocido, sino comprender que tenía en mis manos un arma nueva para denunciar el drama de nuestras cárceles y favorecer la lucha por la amnistía y la libertad. Y con estas palabras del compañero